Buenas tardes, Miss, o buenas tardes, Mister. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Ya listo para terminar. Para terminar toda esta faena, de verdad. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Antes de esto, quien les habla, muchachos, es el profesor Juan González, ¿ya? Y como ustedes deben de saber, porque es el último curso que falta, es el profesor del curso de lenguaje, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir pantalla un ratito. Listo. Claro, ¿cómo van a llevar el curso de lenguaje? ¿Ya? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, muchachos? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien. Ya, ahora, ese es el tema, ese es el primer tema en el curso de lenguaje, la comunicación. Ustedes saben muy bien que la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa compartir, intercambiar, hacer partícipe a alguien de algo. O podemos decir también que la comunicación es un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como en las agrupaciones no humanas. Por eso hay dos clases de comunicación, humana y no humana. Podemos decir también que la comunicación es un proceso de interacción social. ¿Qué quiere decir interacción? Cuando interactuamos, cuando intercambiamos palabras. Por eso decimos que la comunicación es un proceso de interacción social a través del cual un individuo transmite a otros sus pensamientos, sentimientos, deseos. Pero ¿por medio de qué yo voy a transmitir mis pensamientos, sentimientos, deseos? Por medio de signos. Estos signos pueden ser palabras, gestos, mímicas, movimientos, señas, ademanes. Recuerda que para comunicarnos nosotros utilizamos diferentes tipos de signos. Cuando queremos saludar a una persona, algunos ¿cómo saludan? Algunos solamente saludan sonriendo. Otros saludan moviendo las manos. Otros saludan moviendo la cabeza. Pero sobre todo nosotros utilizamos ¿qué? Utilizamos las palabras. Las palabras. Claro, las palabras, es decir, los signos lingüísticos. Recuerden ustedes también que la comunicación es una constante en el ser humano. ¿Por qué es una constante? Porque desde que nosotros nos despertamos hasta cuando nos vamos a dormir, nos estamos comunicando. Todo el día hablamos. Hasta cuando dormimos también hay escenas comunicativas, ¿verdad? Y no solamente es una constante, sino también es una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comunicar, es una necesidad. No sé si ustedes han escuchado esta frase donde se dice que el hombre es un ser social por excelencia, un ser que necesita estar en contacto con las demás personas. Solo así nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades vitales. Entonces es una necesidad que nosotros nos comuniquemos, muchachos. ¿Estamos? Así es. Es una necesidad, ¿no? Por eso a veces cuando a veces nosotros no tenemos con quién hablar, estamos solos en casa, todos han viajado, que sí, estamos solitos y es tarde. A veces nosotros llamamos, pero es muy tarde, tampoco nos llamamos. Vamos al Facebook, entramos al Facebook y vamos al estado, ¿no? Y en el estado colocamos, escribimos el estado en el cual nos encontramos, pues sí o no. Así es, una necesidad. Ahora, les decía, hay dos clases de comunicación humana y no humana. La comunicación no humana, muchachos, se refiere en el ámbito animal y vegetal. Y recuerden ustedes que la comunicación animal es aquella que se realiza de manera instintiva y obviamente a través de signos no convencionales. Las expresiones que emplean los animales son únicas, ¿eh? Imposible de que se puedan descomponer en unidades menores. En cambio, las palabras que nosotros utilizamos, ¿lo podemos descomponer en unidades menores o no? Pregunto yo. Sí. Una palabra, recuerden ustedes que se puede descomponer en unidades menores. ¿En qué unidades menores se puede descomponer una palabra? Morfemas y fonemas. Morfemas o monemas es lo mismo.
¿Qué son los morfemas, profesor, o monemas? Los morfemas son unidades mínimas con significado que corresponden a la primera articulación. ¿Qué son los fonemas? Son unidades mínimas sin significado y corresponden a la segunda articulación. Por eso le decía, las expresiones que emplean los animales son únicas, imposible de que se puedan descomponer en unidades menores. En cambio, las palabras que nosotros utilizamos o empleamos, ¿lo podemos descomponer en unidades menores o no? Sí, morfemas y fonemas. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién plantea esa doble articulación? ¿Quién es el teórico de esta doble articulación? El teórico de esta doble articulación es André Martinet. Él es el lingüista que plantea esta doble articulación. Ahora, lo que a nosotros nos interesa obviamente es la comunicación humana. La comunicación humana obviamente es aquella que se realiza entre los seres humanos. Y dentro de la comunicación humana hay dos clases, verbal y no verbal, lingüística y no lingüística. ¿Qué diferencia hay, profesor, entre una comunicación verbal y no verbal, lingüística y no lingüística? La comunicación verbal o lingüística, chicos, es aquella que se realiza mediante el empleo de las palabras, ya sea oral o escrita. Es decir, donde haya palabra, ya sea oral o escrita, es una comunicación verbal o lingüística. ¿Me dejo entender o no? Así Sí, es. profesor. Si una comunicación verbal o lingüística interviene palabras, la comunicación no verbal no lingüística se realiza sin la participación de las palabras. Sin la participación. Yo les pregunto, ¿la única forma de comunicarnos es solo utilizando las palabras? Pregunto yo. ¿Es la única forma de comunicarnos? No, también se puede, por ejemplo, las personas que no pueden hablar, utilizan señas, tienen su propio vocabulario. Claro, Y entonces, correcto, así es. Entonces, cuando yo no empleo las palabras, y si yo empleo gestos, señas, esa es una comunicación no verbal. sí, No inclusive lingüística. también, ¿Me dejo profesor, entender o no? déjeme Por lo comentarle tanto, que vi un reportaje de Colombia, no veo, no, no recuerdo de qué país, pero en donde los carceleros, los reclusos, varones y mujeres estaban separados, entonces se comunicaban con telas. Era un tipo alfabeto con telas, y o sea, estaban a lo lejos y se entendían. claro, ahorita eso es un tipo de código, Claro, pero obviamente se están comunicando, sí. ya sea cómo, ellos han buscado la forma cómo comunicarse, y como tú dices, se entendían, ¿no? Entonces, ahora, no creo que existan las palabras, o hay palabras, no hay palabras, ¿no? Por eso digo, donde haya palabras, ya sea oral o escrita, es una comunicación verbal o lingüística. Sin palabras, es una comunicación no verbal, no lingüística. Con palabras, verbal o lingüística. Sin palabras, no verbal, no lingüística. Y ahorita vamos a hablar de lo que usted se está refiriendo, ¿ya? Entonces, esto las cosas están claras. Por ejemplo, yo les decía, un sermón, ¿no? Un sermón, una declamación, una sustentación es una comunicación humana, verbal, oral, ¿no? Pero una tesis, el periódico, la revista, es una comunicación humana, verbal, escrita o visográfica. ¿Qué significa visográfica? Escrita, pues, ¿no? Entonces, el libro es una comunicación visográfica, cualquier libro, cualquier revista, cualquier periódico es una comunicación visográfica. ¿Estamos? Así es, muchachos. Pasamos a los elementos de la comunicación. Miren, los primeros elementos, no estoy diciendo que los más importantes, los primeros elementos de la comunicación son el emisor y el receptor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el que envía el mensaje. El emisor es la fuente, ¿sí o no? Es la fuente de la comunicación. Yo tengo una información aquí en mi cabecita. Esta información va dirigida hacia ustedes, por lo tanto yo soy la fuente. Yo soy el emisor, yo soy la fuente. Si yo soy la fuente, tú eres el destino, el destinatario. Si yo soy el emisor, tú eres el receptor. Si yo soy el hablante, tú eres el oyente. Si yo soy el escritor, tú eres el lector. Si yo soy el codificador, tú eres el decodificador. ¿Sí o no? Así es. Entonces el emisor es el que envía el mensaje. El emisor es el que codifica o encodifica la información. Es decir, lo traduce a un sistema de signos convencionales mediante un proceso psíquico, fisiológico y físico. Profesor, pero el emisor en ese proceso, sí. Para que yo pueda hablar, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pensar. Y si yo pienso esa fase psíquica, Ordenar las una palabras. vez,
Claro, una vez que yo he pensado, luego, ¿qué hago? Luego yo pongo en funcionamiento mis órganos de respiración, fonación y articulación. Esa fase se llama fisiológica. Y luego yo necesito contar con un medio físico o ambiente atmosférico donde se pueda propagar los sonidos articulados. Esa fase, ¿cómo se llama? Física. Entonces, ¿el emisor realiza el proceso? Sí. Por eso al emisor, ¿con qué otro nombre se le conoce? Se le conoce como el codificador o encodificador. Y profe, disculpe, ¿y qué significa codificar? Codificar significa elaborar el mensaje. ¿Ya? Eso significa codificar, transformar las ideas en palabras. Eso significa codificar. ¿Y el receptor también codifica? No. El receptor más bien es el que recibe el mensaje. El receptor no codifica, sino el receptor que hace, decodifica. Decodifica, interpreta, analiza la información. Así es. Ahora, pues hoy, entonces, ¿qué significa decodificar? Decodificar significa, jóvenes, analizar el mensaje, comprender el mensaje, descifrar el mensaje. Eso significa decodificar. Entonces, ¿qué proceso realiza el receptor? La decodificación. ¿Qué proceso realiza el emisor? La codificación. ¿Ya? Ahora, si a ti te preguntan, ¿y dónde se produce la codificación? Si a ti te preguntan dónde se produce la codificación, obviamente es en la fase psíquica del emisor. Ahí se produce la codificación. Y si te preguntan, ¿dónde se realiza la decodificación? En la fase psíquica, pero del receptor. ¿El emisor dónde se produce? En la fase psíquica del emisor. Ahí se produce, en la fase psíquica, ahí se produce la codificación, en la fase psíquica. Entonces, escuchen bien, la codificación y la decodificación, ¿en qué fase se produce? En la fase psíquica. Ahí se produce. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? Técnicamente, muchachos, el mensaje es la información procesada y codificada. Es la información codificada y transmitida en el acto comunicativo. ¿Ya? Es el mensaje. En otras palabras, el mensaje es todo aquello que se dice. Es todo, desde el momento que yo empecé a hablar hasta ahorita, ese es el mensaje, es todo aquello que se dice. El código, ¿qué es el código, profesor? Lo que estábamos hablando hace un momento. El código, muchachos, es el sistema de signos que utilizan en común emisor y receptor. Sistema de signos que utilizan en común emisor y receptor. Es decir, para que nosotros utilicemos, escuchen bien, para que haya una comunicación, para que yo pueda comunicarme con alguien, tanto el emisor como el receptor tienen que utilizar el mismo código, tienen que utilizar la misma lengua o idioma. ¿Cuál es el código que yo estoy utilizando en estos momentos para comunicarme con ustedes? El código que estoy empleando para poder comunicarme con ustedes es el castellano. Supongamos que yo sea bilingüe y yo manejo dos lenguas, dos códigos, el castellano y el quechua. Si yo les explico este tema en quechua, ¿ustedes me entenderían? No. ¿Qué está fallando? El código. Entonces, para que haya una comunicación, tanto el emisor como el receptor tienen que utilizar el mismo código, tienen que utilizar la misma lengua o idioma. Entonces, profesor, ¿el castellano es un código? Sí. ¿El quechua es un código? Sí. ¿El inglés es un código? Sí. O sea, profesor, ¿todas las lenguas son códigos? Sí, todas las lenguas son códigos. Solamente las lenguas no, porque hay diversos tipos de códigos. El lenguaje sordomudo es un código. ¿Me entiendes o no? Es un código. El código Morse, el código es un código. Es la combinación de puntos y rayas. El sistema Braille es un código. El sistema Braille permite a los invidentes a leer. Profesor, pero ¿cómo un ciego va a leer? No mediante la vista, sino mediante un tacto. Entonces, profesor, ¿los códigos son creados por el hombre? Por supuesto que sí. Y lo que usted mencionaba, el muchacho que en su momento participó, comentó, entonces ellos, los reclusos, los internos han utilizado, creado un código para poderse comunicar. Entre ellos. ¿Eso es un código o no es un código? Así es. Pues hay diversos tipos de códigos. Los códigos son creados y ustedes pueden crear un código si realmente lo quieren. Pero ojo, si ambos, es decir, el emisor receptor, no utilizan un mismo código, simplemente no se va a dar la comunicación. Para que haya comunicación, tanto el emisor como el receptor
tienen que utilizar el mismo código. Y el código que más se emplea en la vida, obviamente es la lengua, es el idioma. En este caso, ¿cuántos códigos manejan ustedes? De repente ustedes manejan un código. ¿Cuál es el código que manejan? El castellano. ¿Se dan cuenta? Está claro con el código, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. El canal. ¿Qué es el canal? Ustedes de repente han escuchado el canal, profesor, es el medio físico por donde se difunde el mensaje, es el medio físico por donde se difunde el mensaje, es el medio conducto, ¿no? En una comunicación oral, ¿cuál es el canal? Las ondas sonoras, pues, profe, porque por ahí viaja el mensaje. En una comunicación escrita, ¿cuál es el canal? Escrita, ¿cuál es el canal? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la clase presencial, que ha regresado, ¿no? Estamos en el colegio, los utilizan la pizarra, es una comunicación escrita. ¿Cuál es el canal? La pizarra. En sí, yo te voy a decir, ¿sabes qué es el canal? El canal, chicos, es cualquier medio que nosotros utilizamos para comunicarnos, cualquier medio que nosotros utilizamos para comunicarnos. Ese es el canal, cualquier medio. Yo les pregunto a ustedes, presten atención. Hemos dicho que es cualquier medio. Si en estos momentos yo quiero comunicarme con un familiar, ¿cuál es el medio que tengo que utilizar? ¿O cuál es el medio si nosotros queremos comunicarnos urgentemente con una persona? ¿Cuál es el medio que nosotros debemos emplear en estos momentos? El celular. Eso es un código. Los periodistas, ¿qué medios utilizan para informarnos? ¿Qué medios utilizan? La televisión, la radio, Redes el sociales. periódico. Eso es el canal, cualquier medio. ¿Cuál es el medio que yo estoy utilizando para poder comunicarme con ustedes? Para hacer mi clase, ¿cuál es el medio que yo tengo que emplear? Google Meet. La laptop, La laptop. la computadora. Ese es el medio que yo tengo que utilizar, muchachos, El aparato tecnológico. ¿no? Por eso, claro, por eso el canal puede ser natural como puede ser técnico o artificial. Natural cuando no es creado por el hombre, no es el aire, es creado por el hombre, no, pero por ahí viajan las ondas sonoras. Técnico artificial cuando es creado por el hombre. Es un ejemplo de canal. El papel, la hoja, la pizarra, la laptop, la televisión, la radio, la revista. Es creado por el hombre, sí, es producto de nuestra tecnología. Por eso el canal puede ser natural o técnico artificial. ¿Está claro o no? Sí, ¿Sí? profesor. Ya, el contexto, escúchenme, el contexto es el espacio y tiempo donde se desarrolla la comunicación, espacio y tiempo. Ese es el contexto, espacio y tiempo, ¿ya? Ahora, si a ti te preguntaran, ¿cuál sería el factor de degradación causado por el contexto? El factor de degradación causado por el contexto es el ruido. Y el ruido es todo aquello que perturba y altera la comunicación. Y esto ha pasado en clase, inclusive en una clase virtual. A veces yo sé estar haciendo clase. Mi vecino, que es mi tía, obviamente, que si hay una reunión, la música, ¿qué le voy a decir? Que apague la música, no. La música es fuertísima y obviamente va a causar molestias o no. A mí particularmente, y a ustedes no les vas a entender bien el mensaje, ¿no es así? Así es. Ahora, no solamente es una clase virtual, es una clase presencial. Yo estoy hablando de la clase del CEPO, porque esto ha pasado en el CEPO. Antes de la pandemia las clases eran presenciales, ustedes saben, al 100% eran presenciales. Una fecha estaba enseñando, me acuerdo que estaba en la Facultad de Administración, ¿ya? Y estaba en el primer nivel. Y justo al costado, a 10, 12 metros, estaban construyendo un pabellón. Todo un pabellón, que ahora ya está construido, obviamente. Pero tú sabes que para poder construir algo se necesita maquinaria, una bulla tremenda, muchachos. Eso, ¿ustedes no creen que causaba molestias o no? Sí, causaba muchas molestias. Ahora, ¿quién combate al ruido? La redundancia. Para que yo pueda, escuchen bien, la redundancia, ¿qué hace? Disminuye los efectos del ruido.
para que yo pueda disminuir esos efectos, ¿yo qué tengo que hacer? Más allá del, yo tengo que elevar la voz, tengo que repetir, resaltar. Eso es la redundancia. Entonces, quien combate el ruido es la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Disminuye los efectos del ruido, pero para que uno pueda disminuir tiene que elevar la voz. En ese entonces, yo qué tenía que hacer, más allá de elevar la voz, cuando era presencial, tenía que ponerme en el medio del salón para poder hablar. ¿Entiendes? Tiene que hacer un doble esfuerzo. Así es, muchachos. Ese es el contexto. Y profesor, ¿y el referente dónde queda? El referente técnicamente es la realidad aludida en el mensaje. Es la realidad que es percibida gracias al mensaje. En sí, el referente, para que lo entiendas mejor, es de lo que trata el mensaje. Es el Oye, de lo que trata la comunicación, o sea, de lo que trata. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y ustedes me van a entender. Te voy a poner un caso donde están todos los elementos de la comunicación. Miren, en la biblioteca de su casa, María está leyendo la obra Los ríos profundos, escrita por José María Arguedas, y queda impactada por el tema. ¿Quién es el emisor? Vuelvo a repetir, en la biblioteca de su casa, María está leyendo la obra Los ríos profundos, escrita por José María Arguedas, y queda impactada por el tema. ¿Quién es el emisor? José María Arguedas, porque es el autor de la obra, ¿correcto? El receptor es María. El código es el castellano. El canal es el libro. Sí. El mensaje es el contenido de la obra, todo lo que contiene la obra. Yo he dicho que es el mensaje, todo aquello que se dice, el contenido de la obra. El contexto es la biblioteca. La biblioteca. Ahora, para que tú sepas cuál es el referente, tú tienes que saber sobre qué trata la obra. Pues es el referente de lo que trata la obra, lo que trata el mensaje. Ahora, José María Arguedas es un escritor indigenista y es una novela autobiográfica. Él nos habla cómo fue el niño Ernesto. El niño Ernesto, cuando era un bebito chiquitito, perdió a su mamá, por lo tanto queda huérfano de madre. Entonces su padre, obviamente, reinicia su vida, ¿no? Y obviamente se casa con otra mujer. Esa mujer se convierte en la madrastra. Esa madrastra no lo quería José María Arguedas cuando era pequeñito, porque el padre paraba viajando y la madre se quedaba ahí. Entonces lo marginaba. Entonces ellos tenían sirvientes que eran indígenas. Entonces, ¿qué hacía? La madrastra le hacía comer con los sirvientes. No solamente le hacía comer, le hacía dormir con ellos. Entonces ellos lo acogieron al niño Ernesto y le hicieron conocer su mundo. Entonces, ¿sobre qué trata la obra? Sobre el mundo indígena. Ese es el referente. ¿Me dejo entender o no? El referente. ¿De dónde extraes el referente del mensaje? Pues es como que alguien te diga, ¿sabes qué? Una persona se comunica contigo por teléfono y te dice, ¿sabes qué te dice? Quiero que vengas a la fiesta, quiero que vengas a la fiesta de mi cumpleaños el sábado a las 5 de la tarde. Quiero que vengas a la fiesta de mi cumpleaños a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el mensaje? Es todo, pero no quiero que vengas a la fiesta de mi cumpleaños a las 5 de la tarde. Listo. Ese es todo, ese mensaje. Pero ¿cuál es el referente? ¿Sobre qué trata? La fiesta de cumpleaños. Ese es el referente. ¿Me dejo entender o no? Mira, y te lo voy a explicar, todo lo que he dicho, te lo voy a explicar en 10 segundos. Mira, el emisor envía el mensaje al receptor. Este mensaje debe ser conocido por ambos. Este mensaje es el código. Entonces, el código debe ser conocido por ambos dentro de un contexto comunicativo. ¿Ya? Ahora, escuchen bien. Si el emisor y el receptor no utilizan un mismo código, simplemente no se va a dar la comunicación. ¿Me dejo entender o no? En nuestro caso, ¿cuál es el código? En nuestro caso, los peruanos, el código es el castellano. Entonces, ¿qué he dicho? El emisor envía el mensaje. Este mensaje es recepcionado por el receptor. Este mensaje es el código. ¿Ya? Ahora, este mensaje se transmite a través de un canal. Esos muchachos. Pues todo lo he dicho. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profesor, todo comprendido. Listo. Con los tipos de comunicación. A ver, por el código, esto tienes que saber muy bien. Por el código, la comunicación puede ser verbal y no verbal. ¿Con qué otros nombres se le conoce la comunicación
verbal, lingüística. Entonces, ¿qué diferencia hay? Comunicación verbal cuando el código es la lengua, ya sea oral o escrita. Comunicación no verbal cuando el código no es la lengua. Por lo tanto, una carta es una comunicación verbal, no verbal. Una carta. Verbal. Un ratito, Verbal. un ratito, chicos. Aló, profe. Ah, sí. Ah, sí. Ya, profe, el miércoles, profe. El miércoles va a ser clase. Sí, profe. Ya, profe, disculpe usted, les decía, claro, una carta es una comunicación verbal, no verbal. Recuerda, donde haya palabras, ya sea oral o escrita, es una comunicación verbal. Y una carta interviene en palabras, es verbal. Una canción es verbal. Una conversación verbal. El libro verbal. Un documento es verbal. No verbal, entonces sería todo El lo de timbre señas, ¿verdad? sin palabras. El timbre es no verbal. Un gesto Claro. no verbal. Un abrazo es no verbal. ¿Me dejo entender o no? O sea, cuando intervienen palabras, sea oral o escrita, es verbal. Sin palabras, no verbal, no lingüística. ¿Ya? Ahora, si te pregunto por la relación emisor-receptor, simplemente la comunicación es intrapersonal e interpersonal. La comunicación intrapersonal, muchachos, es aquella que realiza una persona consigo misma. Es aquella que realiza una persona consigo misma. Por ejemplo, el monólogo. Perdón. Disculpe. Sí, profe, diga. Es que voy a viajar, estoy a viajar. Sí, voy a abarcar los viernes, profe. Sí, por favor, profe, disculpe usted. Ya listo. Decía, el monólogo, ¿qué tipo de comunicación es? Intrapersonal. Intrapersonal. Cuando tú reflexionas, cuando tú meditas, cuando tú rezas, cuando tú te preguntas y te respondes, esa es una comunicación intrapersonal. Es decir, cuando hablas solo. En algún momento de sus vidas, ¿ustedes han hablado solos o no? ¿Han hablado solos o no? Sí, ese es intrapersonal. Por eso dice, es aquella que realiza una persona consigo misma. ¿Me dejo entender? En cambio, una comunicación interpersonal es aquella que se realiza entre dos personas o más, ya sea en forma directa e indirecta. Ojo, en una comunicación interpersonal, como mínimo hay un emisor y un receptor. Como mínimo, lo mínimo que te pide un emisor y un receptor. Puede ser más, pero mínimo es un emisor y un receptor. ¿Me dejo entender? Entonces yo te pregunto, ¿esta clase es una comunicación intra o interpersonal? Interpersonal. Interpersonal. Pero también es una comunicación verbal. Verbal. ¿Sí o no? Un libro será una comunicación intra o interpersonal. Si tú lees un libro, es interpersonal, porque ¿quién es el emisor? El autor del libro, el receptor y el lector. Interpersonal. ¿Estamos? Sí, profesor. Listo. Ahora, por el espacio la comunicación puede ser, dice ahí, directa e indirecta. Se llama comunicación directa, próxima o presencial, se le llama. Entonces, una comunicación directa se produce cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física, es decir, se observan. Emisor-receptor se observan, emisor-receptor se escuchan, emisor-receptor comparte un mismo ambiente o espacio. Es una comunicación directa. ¿Me entienden o no? La clase presencial, la próxima próximo presencial, esa es directa. Porque hay proximidad física y comparte un mismo ambiente o espacio. Si en una comunicación directa hay proximidad física, en una comunicación indirecta no hay proximidad física. En una comunicación indirecta, el emisor y el receptor están separados por el tiempo y espacio. El emisor y el receptor están separados por el tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando uno conversa por celular. Cuando tú hablas por celular es indirecta. ¿Por qué? Porque ambos están separados a través del espacio. Cuando tú chateas es indirecta. Esta clase virtual, porque es una clase virtual, es directa e indirecta, profesor. Profesor, es directa porque si yo enciendo mi cámara y usted también, yo lo veo y usted me ve. Usted me escucha, yo lo escucho. Pero compartimos un mismo ambiente o espacio. ¿Se comparte o no se comparte?
No se comparte. No se comparte. Entonces, basta que no se comparte el mismo ambiente o espacio, entonces es una comunicación indirecta. ¿Estamos o no? La clase virtual, Sí, las profesor. transmisiones en vivo, es una comunicación indirecta porque no se comparte un mismo ambiente o espacio. ¿Está claro? Sí, profesor. Según la dirección del mensaje, según la dirección, hay una comunicación uni y bidireccional. Unidireccional. En una comunicación unidireccional, el emisor envía el mensaje al receptor. El emisor envía el mensaje al receptor. Este último no responde, no contesta. El receptor es pasivo. ¿Ya? Si tú lees un periódico, en un periódico, ¿el emisor envía el mensaje o no? ¿El emisor envía el mensaje o no? Sí. ¿Tú le puedes responder? ¿No? ¿Qué No, no se pasaría, puede. ¿Qué pasaría si alguien pasa por tu costado y te ve que tú estás hablando con el periódico? ¿Qué va a pensar de ti? Que estás Que estás loco. loco. Ajá. Cuando tú escuchas noticias por la radio y la televisión, ¿el emisor envía el mensaje o no? ¿Tú Y le si puedes enviamos. preguntar algo? No. No. Entonces, en una comunicación unidireccional no hay diálogo, por eso se llama unidireccional, una sola dirección. El emisor envía el mensaje, al receptor no hay respuesta, no hay respuesta. ¿Me dejo entender o no? Listo. En cambio, una comunicación bi, ¿qué quiere decir bi? Dos. Una comunicación bidireccional, el emisor envía el mensaje al receptor y éste le responde. Entonces, en una Ujú. comunicación bidireccional hay diálogo. Cuando tú Ok. conversas con alguien es bidireccional. Cuando tú discutes con una persona es bidireccional. Cuando ustedes se insultan también es bidireccional. ¿Por qué? Porque hay intercambios de palabras. ¿Me dejo entender o no? Yo les pregunto, ¿esta clase es una comunicación uni o bidireccional? Bidireccional. Miren, Unidireccional. miren, miren. No, no puede ser uni, pues en la vida uno, yo acá estoy hablando solo, ustedes me escuchan. Y, ahora, bi significa dos. Si yo pregunto y son 3 o 4 los que me han contestado, entonces no puede ser bi porque bi es 2. Sería, cuando es más de 2, es Multidireccional. multidireccional, correcto, hijo, ¿ya? Muy bien, eso es todo, pero normalmente las comunicaciones son bidireccionales porque emisor receptor, ¿sí o no? Listo. Ahora, por el tipo de emisor, hay una comunicación de difusión y de medios o masas. De difusión, acá juega un papel importante el emisor. De difusión es cuando el emisor, escuchen bien, el emisor es reconocible por el receptor. El emisor es reconocible por el receptor. Es una comunicación de difusión. Y el emisor siempre es una persona. Esta clase es una comunicación, cualquier clase, ya sea directa o indirecta, es una comunicación, escuchen bien, es una comunicación de difusión, una clase, una entrevista. ¿Por qué? Porque el emisor es reconocible por el receptor. Si yo enciendo mi cámara, vamos a ver que las otras voy a encender, a veces que no, sí, porque está un poco malogrado esto. Lo enciendo, ustedes me van a reconocer. Es como antes de que yo sé, y no solamente reconocerán al profesor González, sino a todos sus demás profesores. Es como que antes yo de ser profesor fui alumno, y como alumno yo reconozco a mis profesores que tuve en la universidad, reconozco a mis profesores que tuve en el CEPO, porque yo también estudié en el CEPO, aunque no lo crean. Reconozco a mis profesores que tuve en secundaria, hasta reconozco a mis profesores hoy en día, a mis profesores que tuve en primaria. Imagínense, jóvenes, yo estoy enseñando 18 años en el CEPO. Imagínense hace cuántos años he terminado mi secundaria y primaria, imagínense ustedes. Sí, tengo 18 años enseñando en el CEPO. ¿No? Y lo reconozco mis profesores. ¿Eh? Esa es una comunicación de difusión, donde el emisor es reconocible por el receptor. Y el emisor siempre es una persona. En cambio, en una comunicación de medios o masas, el emisor ya no es reconocible por eso, no es reconocible por el receptor. Y el emisor ya no es una persona, sino que el emisor es un organismo o una institución. ¿Y de qué se vale? Se vale de medios técnicos como la imprenta, la televisión. Por ejemplo, todos los medios publicitarios, todos los spots publicitarios, es una comunicación de medios o masas. ¿Por qué? Porque el emisor
no es reconocible por el sector. Ustedes, cuando hablamos de todos los avisos publicitarios, ustedes saben quién creó esa publicidad. Si vemos una publicidad, ustedes saben quién elaboró, quién creó esa publicidad. ¿Sabemos? No. No sabemos. ¿Quién será? Eh, No sabemos. Entonces allí el emisor no es reconocible por el sector que somos todos nosotros. Cuando tú caminas por la calle, hasta te dan volantes. Si un volante te dan, sí o no volantes. Un afiche, hay carteles. ¿Ustedes saben quién elaboró ese volante, ese afiche, ese cartel? No sabes. Entonces allí el emisor no es reconocible por el sector que somos todos nosotros. Entonces, que somos todos nosotros. Entonces un volante, un afiche es una comunicación de medios o más. ¿Está claro la diferencia? ¿Sí? Sí. Sabían que salió las gallinas y yo las metí a todos. Ahora, por el tipo de receptor, la comunicación puede ser privada o pública. Privada, escúchenme, privada es cuando se conoce al receptor. Pública no se conoce al receptor. Privada es cuando se conoce. Escuchen bien. Privada, vamos primero a diferenciar. La comunicación, cuando tú conversas con cualquier persona, ya sea en forma directa o indirecta, es una comunicación privada. ¿Y por qué es privada? Porque tú sabes a quién te estás dirigiendo, sabes con quién te estás comunicando. Esa es una comunicación privada. En cambio, una comunicación pública es cuando no se conoce el receptor. Y no solamente no se conoce el receptor, sino que el número de receptores es ilimitado o indeterminado. Por ejemplo, el mensaje de la nación es una comunicación pública. La comunicación, pues hemos dicho que el mensaje de la nación es una comunicación pública. ¿Quién da el mensaje de la nación? El presidente de la República. Yo les pregunto, ¿el presidente conoce a las personas al cual se está dirigiendo? Vamos a suponer que ustedes han escuchado y visto el mensaje de la nación. ¿El presidente los conoce a ustedes? No los conoce. no, conoce a la población en Ya, general, pero sí, no conoce. correcto. Por eso, en una comunicación pública es cuando no se conoce el receptor. Ahora, cuando el presidente da su mensaje, ¿el presidente sabe exactamente a cuántas personas se está dirigiendo? ¿Sabe? No. El número de receptores es ilimitado o indeterminado. Esa es la diferencia entre una comunicación privada y pública. Por eso, privada, cuando se conoce una diferencia así rápida, privada se conoce el receptor, pública no se conoce el receptor. Así de simple. Y un alumno me hizo una pregunta en el ciclo pasado. Profesor, esta clase virtual es una comunicación privada o pública, me dijo. Yo le dije, es una comunicación privada. Profesor, pero usted no sabe, usted no me conoce. Usted ni se imagina cómo soy yo, profe. Porque yo lo tengo apagado en mi cámara. Entonces, ¿cómo puede ser una comunicación privada? Correcto, le dije. Si bien es cierto, yo no sé cómo eres, ni tampoco quiero imaginarme, le dije. Si bien es cierto, yo no lo conozco, pero yo sé a quién me estoy dirigiendo. Sé que usted es un alumno del CEPO. Sé que usted está en el aula, mejor del canal 1, aula tanto. Es más, sé cuál es su nombre de usted. Hasta me acuerdo Castañeda, pedía el muchacho. Entonces es una comunicación privada. Pues. Así yo no lo conozca. Por eso digo, cualquier conversación que tú tengas de forma directa o indirecta, esa es una comunicación privada. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Vamos con la práctica. Disculpe, no sé si alguien de ustedes lo puede compartir en pantalla la práctica, si fuese tan amable. ¿Alguien puede compartir o no? Para terminar rápido, chicos. Profe, yo le puedo compartir, profe. Ya, por favor, Álvaro, por favor, por favor. Gracias, Álvaro. Me quedo ahorita, por solo unos 10 segundos más. Ya, no te preocupes, hijo. Gracias, mami.
Ya, profesor. Ya, pone pelado, hijo, de las preguntas, pues, de las preguntas propuestas, no resueltas. Ya, mira, dice, ¿cuál es el soporte físico de la comunicación? Soporte físico, muchachos, es el canal, pues, entonces, es el canal. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Es el canal. Profesor, yo marqué. Sí. Luego dice, variante social de una lengua. El variante social es sociolecto, no es sociolecto. Recuerda que el sociolecto es una variante diastrática, y una variante diastrática es una variación lingüística que depende del nivel sociocultural del hablante. Por eso cuando hablamos de sociolecto tenemos que hablar de los niveles de la lengua. ¿Y cuáles son los niveles de la lengua? Hay un nivel superestándar, estándar y subestándar, ¿ya? Muy bien. Y luego dice, en el siguiente enunciado, Ángeles lee la obra Crimen y Castigo, predomina la comunicación. Oye, Crimen y Castigo es una obra, por lo tanto es una comunicación visográfica. Visográfica. Claro. 4. ¿Qué elemento de la comunicación es llamado, dice, qué elemento de la comunicación es llamado decodificador? ¿Quién es el El decodificador? receptor, el El receptor. receptor, por supuesto. Según Fernández Saussure, la lengua es concebida como un sistema. Tema. Un sistema. Sí, vamos. Dice, son características de la lengua, excepto características de la lengua, obviamente individual. La lengua es un fenómeno social. Individual es una característica del habla, ¿sí o no? El habla es individual. ¿Ya? 7. ¿Cuál es la relación incorrecta? Dice, lo incorrecto. Lo incorrecto es la B de bebé, canal, realidad aludida en el mensaje. Esa realidad aludida en el mensaje esa realidad aludida, muchachos, eso corresponde al referente. 8. Neto le dedica a Marte, a la antigua, a su enamorada. El emisor y el canal respectivamente. El emisor es Neto, ¿no? Neto. Y el canal La es onda, una comunicación oral. Si es una comunicación oral, sería la la onda solución, sonora. por supuesto. ¿Ya? Dice, en la red de situaciones espacio-temporales, espacio y tiempo. Me dice espacio-tiempo, contexto. Contexto, de frente, rápido nomás, si no. Fase, ¿qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? En la comunicación, el ruido es Claro, fase, ¿dónde está? todo aquello que altera la comunicación. Es la 11. 10 estamos. No. Ah, sí. Estamos en la 10. En la 10, pues, ¿no? Fase en la que interviene, dice, los órganos del aparato. ¿En qué fase corresponde? Solamente 3 fases, psíquica, fisiológica o física. Donde interviene el aparato, obviamente es la fase fisiológica. Ajá. Luego dice, 11 dice, en la comunicación el ruido es todo aquello que altera todo la aquello comunicación. que altera, perturba la comunicación, causa molestias, ¿no? 12. Al decir que el lenguaje es un legado cultural, nos referimos a qué características es del lenguaje. O sea, obviamente es aprendido, si es un legado es aprendido, pues, ¿no? Sí. Conocí, dice alguien por internet, pero no entendí nada porque me escribí en alemán. El código. La dificultad de la comunicación radica en el código, pues. Si ambos no utilizan el mismo código, simplemente no se va a producir la comunicación. Así de simple es eso, ¿no? Dice, porque corresponde a toda especie humana, el lenguaje tiene la característica de ser universal. ¿Por qué es universal? Porque está en toda la especie humana. ¿Por qué es universal? Porque todos los seres humanos lo utilizan en su interrelación. 15. Señala la relación incorrecta. El contexto sería la A. Eres mi luz de luna, sí. Alternativa. 16. La lengua es psíquica porque es. ¿Por qué es psíquica? Claro, es producto del intelecto, ¿no? Psíquica, cuando razonamos, pensamos.
El 17, la comunicación humana se basa primordialmente en dos actividades: hablar Y escuchar. por escuchar. supuesto, ¿no? Habla y escucha, ¿no? El vocablo refutar se ubica en el nivel, bueno, compuesto acá súper estándar, yo diría estándar culto, diría yo, ¿no? Pero bueno, hay súper estándar. Señale la alternativa correcta acerca de las características del lenguaje. A ver, la respuesta sería El lenguaje es ya, universal, sería la D, universal. la lengua La es lengua es colectiva y el colectiva o habla social. individual. Colectiva o social es lo mismo y el habla individual, la D. ¿Cuál es la ciencia que estudia el lenguaje articulado? La ciencia que estudia el lenguaje Lingüística. articulado es la lingüística, muy bien. Ya. Cuando la lengua adquiere ciertas variantes por el factor geográfico, es el dialecto. El dialecto, escuchen bien, el dialecto es generado por factores geográficos. ¿Por qué? Porque es el área geográfica, es la zona geográfica, la región, la que va a determinar estas variaciones, ¿ya? ¿Qué clase de comunicación se da según la elección del receptor? Hemos dicho, según la elección Música privada. privada y pública y privada, ¿ya? Sí. ¿Qué clase de comunicación se presenta en el siguiente acto comunicativo considerando el contexto o espacio? Dice, considera 50 y la es más contexto, poquito. contexto o espacio, dice jóvenes. Indirecta. Claro, Ángela, que se encuentra en Cusco, dice, realiza una transmisión en vivo. Ya, te dice por Facebook, esa es indirecta. Indirecta. Cuando el emisor y el receptor emplean códigos distintos, no es posible. ¿Qué no es posible? La comunicación. La comunicación. No se van a comunicar, pues, definitivamente. Infiere en el siguiente acto comunicativo. ¿Qué no ha tomado en cuenta el receptor? Dice, en medio de la calle un joven le reclama a su novia, estuve esperándote pacientemente al lado del banco y nunca llegaste. Esta última se extraña porque realmente estaba en ese lugar. Contexto. El contexto, ese lugar, pues, ¿no? ¿Qué banco? No el banco, que el banco puede ser, ¿no? ¿Qué se refiere? 20, ¿qué número es? 26. 20, ¿no? 26, perdón. Es el código aprobado políticamente por el Estado, es el idioma. El idioma. Un centenar de personas, Son, dice, son espectadores creo que están de pie, ¿no? Estar de pie. De Henry Spencer en el Teatro Orfeón. El receptor y el emisor respectivamente. El receptor son los espectadores, ¿sí o no? Sí. Y el emisor, ¿qué vendría a ser? Henry Spencer, así es. 28. Es llamado la fuente. ¿Quién es la fuente? Es el emisor de frente. La fuente de comunicación es el emisor. 29. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos. El mensaje. Según André Martinet, la primera articulación es el monema y el segundo. ¿Qué característica es la doble articulación? Pues yo les dije que el teórico de esta doble articulación es André Martinet. La D. En el 29 no hay la palabra mensaje. Entonces sería... el lenguaje, capacidad propia del ser humano para expresar es el lenguaje. Ya. 31. En la costa del Perú, dice, el castellano se emplea diferente que en la sierra o en la selva. Esto es un caso de dialecto. Dice, el objeto de estudio de la lingüística es... El objeto de estudio de la lingüística, ¿cuál es? Es... El dialecto. No. La lengua. El próximo sería lengua. La lingüística estudia el lenguaje humano articulado, no es la lengua. Dice, Pedrito es un estudiante universitario que vive solo, alquilado en un departamento de la ciudad de Arequipa.
Sin embargo, siempre está en constante comunicación con sus familiares que viven en Tacna, a través de un Meet, ¿no? En esta situación, ¿cuál es el tipo de comunicación que realiza según el espacio? Según el espacio, obviamente es indirecta. 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 Sistemas de signos que emplean los interlocutores en un acto comunicativo. ¿Cuál es el sistema? El código. Código. ¿Quién envía el mensaje? El, El emisor. el El emisor, también llamado como encodificador. decodificador también, Ah, ¿verdad, eso. profesor? El emisor es el codificador o encodificador, ¿verdad? Referente es igual a, les dije yo. Referente es igual a qué? Les dije. Realidad o tema. La E de enano. 37. Rosario y Pamela son estudiantes Aymara. aymara hablantes. Ellos se comunican fluidamente ya que ambos se Emplean comunican, códigos iguales. emplean códigos iguales. ¿Qué clase de comunicación es cuando la persona es emisor y receptor a la vez? Intrapersonal. Ese es intra, cerrado. ¿Ya? Ahora dice, Vargas Llosa leyó la voluminosa correspondencia de Gustavo Flowers sobre todas las cartas que escribía a su amante Luis Colette y publicó en su ensayo titulado La Orgía Perpetua, que recibió elogios por parte de los críticos literarios, quienes ponderaron su rigor La A. de análisis. En el texto, los emisores en el orden cronológico es la B. A. Gustavo Flower, también está hablando de Flower, Vargas Llosa y los críticos, ¿verdad? Ah, no, el Lauscolet es el que está dentro, creo. Ya. La 40, hoy nos hemos pasado. Hoy, chicos, disculpe. Ya la 40, hacia el ojo nomás, la D. El emisor codifica y el receptor decodifica. 41 es la lengua. 42, bebé, habla. 43, bebé. 44, dado. 45, enano. Muy bien, muchachos. Sí. ¿Cuál era la 45? Enano, la E de enano. Muy bien, chicos. Hasta luego, cuídense, nos hemos pasado, disculpen la... Profesor, ayer también nos quedamos hasta luego. hasta las Hasta 12 y luego, 10. profe. Se cuida. Ya, hasta luego, cuídense. No, pues, cuídese. Hasta luego, profesor. Ya, buen provecho. Se merecen su Ujú. almuerzo. Hasta luego, cuídense. Sí, gracias por la clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor, muchas gracias por la clase. ¿Alguien me puede decir la 35, 36 y 37, por favor?